8 de la noche, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Somos Noticiero Hechos, emisión estelar. Gracias por acompañarnos desde ya. Buenas noches, Romeo. Buenas noches, amigos televidentes. Vamos a comenzar con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. De un día para otro, los diputados cambiaron de parecer sobre aprobar estados de excepción focalizado. Ahora proponen otras medidas. Parece que se complica la situación del expresidente Mauricio Funes. Entérese aquí y qué es lo que se está solicitando ahora en su contra. Le mostraremos cómo es el diario vivir en las zonas más asediadas por grupos criminales y con mínima presencia policial. Por 17 años nos dieron mentiras a los trabajadores que iban a administrar bien los fondos. Sindicalistas y organizaciones encabezaron una nueva jornada de protestas. Conozca sus demandas. Hay resultados favorables en el combate del zancudo transmisor del chikungunya, dengue y zika. Tenemos el más reciente informe de las autoridades. A nivel internacional, en Brasil, la Fiscalía pide prisión preventiva para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los diputados se alejan cada vez más de la posibilidad de aprobar estados de excepción focalizados. Ahora hablan de sacar más elementos del ejército a las calles y llamar incluso a reservistas. A los diputados les duró poco la emoción. Ahora piensan dos veces al momento de hablar sobre estados de excepción. Insisten que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de violencia que deja 23 homicidios por día. Sin embargo, están a la espera de las propuestas que pueda hacer el presidente de la República. Pero el estado de excepción, Arena ha dado marcha atrás, ¿no está de acuerdo? Sí, parece que ella se arrepintió de lo que ofreció su candidato a la presidencia, pero yo espero que entren en razón y colaboren porque el país necesita que todos aportemos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es aclararse qué es lo que quiere implementar. Si un régimen de excepción o medidas excepcionales de orden ejecutivo. Para la aprobación de los estados de excepción se necesitan 63 votos porque se suspenden derechos constitucionales, es decir, el apoyo de todos los partidos. Ante lo entrampado de la situación, ahora los diputados buscan otras alternativas, como sacar a toda la Fuerza Armada y llamar a reservistas, para lo que el presidente no necesita de la Asamblea. Por eso que proponemos nosotros que la policía se venga para las ciudades y la Fuerza Armada actúe en el campo. Llamar a los reservistas y sobre todo utilizar a la Fuerza Armada en el área rural no necesita un decreto de la Asamblea Legislativa porque ya tiene la facultad establecida en la Constitución. Los diputados esperan ser recibidos por el presidente la próxima semana y hacer los planteamientos. Nosotros esperaríamos que el equipo que el presidente de la República ha nombrado y que entendemos que la Fiscalía, el órgano judicial y la presidenta de la Asamblea Legislativa han avalado, pueda hacernos llegar algunas de esas propuestas o que las conozcamos primero. Aunque se dijo que las medidas de seguridad eran urgentes, han pasado 5 días de la reunión de los 3 poderes del Estado con el fiscal general y hasta el momento no hay anuncio de alguna estrategia extraordinaria y todo apunta a que llegará el periodo de vacaciones y los políticos seguirán únicamente analizando. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Instituciones como FUSADES, Funde, Democracia y Transparencia y Justicia aseguran que aplicar un estado de excepción requiere de un análisis más profundo que debe garantizar el respeto a algunos derechos constitucionales, que la democracia de tomar medidas o que la decisión de tomar medidas, mejor dicho, más drásticas contra la violencia debe ser sin ninguna vinculación política ni ideológica. Una medida de esta naturaleza tiene que justificarse adecuadamente y analizarse los impactos y las implicaciones que tendría y qué garantías constitucionales estarían suspendiendo. Tiene que hacerse un análisis con mucha prudencia y tener una adecuada justificación de por qué se está suspendiendo las garantías constitucionales. Lo peor que le puede pasar al país es que además de no resolver los temas de seguridad, estemos ante un Estado que ya no le permita al ciudadano expresarse, disentir
criticar, protestar y reunirnos de manera... Mientras tanto, el gobierno pide que se agilicen los acuerdos para poner en marcha medidas drásticas contra la criminalidad. Veamos. Y les vamos a pedir la comprensión, porque vamos a tener que actuar de manera extraordinaria. El vicepresidente de la República justificó ante un grupo de habitantes de La Libertad la necesidad de medidas drásticas que logren desbaratar estructuras criminales. Óscar Ortiz espera que los distintos sectores involucrados en el análisis agilicen un consenso para un mayor combate de la criminalidad. No descarta estado de excepción. Esperamos tener propuestas adelantadas en un corto tiempo, pero en un corto tiempo. Estamos hablando de 1 a 2 semanas, y ojalá sean menos de 2 semanas, para que el presidente tenga ya un grupo de propuestas de carácter extraordinario. También se refirió a la extorsión que pagan los empresarios a delincuentes. Reiteró que contribuyen al financiamiento de estos grupos. El vicemandatario dijo que han iniciado pláticas con empresarios para evitar acceder a las peticiones. Y lo que hemos hablado con los empresarios es que necesitamos cortar cualquier tipo de flujo financiero que vaya a parar a manos de estos grupos criminales. Y yo creo que ahí tenemos que contribuir todos. Y en eso estoy convencido que todos y el sector empresarial nos vamos a poner de acuerdo. Y así respondió a la pregunta si el no pago de las extorsiones representaría riesgo para los empresarios. Denunciar es parte de lo que tenemos que hacer todos. Y esa es una responsabilidad de todos, cuando vemos que hay una situación fuera de la ley. Siempre con relación a la crisis de inseguridad, le respondió al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien a través de un comunicado pidió al gobierno enrumbe sus planes en cuanto a seguridad y economía. Eso es lo que estamos haciendo. Hay cosas importantes que tenemos que ocuparnos de cosas importantísimas, de tal manera que son respetadas cualquier tipo de opinión de cualquier funcionario público. En lo que va del año, el país ya registra más de 1.300 crímenes, un promedio diario de 23 asesinatos según cifras oficiales. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchuco. Sobre este tema preguntamos en nuestra página de Facebook y la interrogante es la siguiente: ¿qué piensa usted de que los diputados desistan de los estados de excepción? Bueno, que han cambiado de un día para otro, como dijimos, y ahí está Mori Sosa, dice, no habría necesidad de someter a más dificultades y aflicciones al pueblo, dice, si los que nos gobiernan, incluyendo diputados, cumplieran a cabalidad su papel contra la criminalidad y se aplicara al delincuente, dice, la real justicia sin que les titubee la garganta y sin que les tiemble la mano, dice. Otra de las opiniones que tenemos en nuestra página de Facebook, José Landaverde dice, a mí me parece que es algo que deberían de analizar y de esa forma dar una solución al problema. Esa es la opinión de José. Rafael Torres dice, sí, porque algunos diputados no quieren que afecten a su partido, porque hay alcaldes que dentro de su consejo municipal tienen a pandilleros como concejales. Eso lo sabe mucha gente, es la opinión de Rafael. Nefo Martínez dice, no hay necesidad que haya estado de excepción para que la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil patrullen a pie en vehículos y realicen cateos de capturas y revisar a personas. Otra de las opiniones. Adán Aguilar dice, ¿y quién les cree a los políticos? La voz del pueblo es lo que menos les interesa, pero está bien que hagan el sondeo. Es la opinión del señor Aguilar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de sus opiniones con respecto a este tema. Y todo este debate se ha originado justamente por la situación de violencia que se está viviendo en nuestro país, específicamente en el sector transporte, y es que en la ruta 113 se reportó el asesinato de uno de sus motoristas. Veamos. Rubén Antonio Monterrosa, de 25 años, era empleado de la ruta 113 microbús de Cojutepeque. Este jueves en la madrugada inició sus labores normalmente. Fue recogido por una de las unidades a la que también subieron 3 hombres armados y le quitaron la vida. Que venía herido por arma de fuego en la ruta 113. Ya venía fallecido, venía a las 3:40 am. Traía 2 impactos de bala, uno en la región del mentón derecho y la otra en la región occipital derecha, pero ya venía fallecido, ya no podíamos hacer mayor cosa.
Según el empresario de la Ruta 113, Catalino Miranda, el ataque contra Monterrosa fue directo, ya que su compañero resultó ileso tras el atentado. La unidad contaba con cámaras de vigilancia que captaron el suceso y que ya están en manos de las autoridades. No me interesan los materiales, los que actuaron materialmente, me interesan los intelectuales. De otra manera es imposible acabar con esta tiranía que tenemos con las bandas delincuenciales. Esos hilos, esas élites desestabilizadoras que hay, tanto empresariales como esta clase de jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Ante los altos índices de criminalidad que afectan en gran medida al gremio de transporte, el empresario exige acciones de combate más efectivas a las autoridades, pero no cree conveniente un estado de excepción a nivel nacional. ¿Saben cuántos maleantes hay en cada municipio? ¿Para qué queremos estado de excepción? ¿Por qué no borbandean donde están las clicas y donde están? Sabemos que en los penales están los call centers, donde dicen a quién matar y a quién no matar. Y entonces, ¿por qué quiero que a mí me vayan a restringir mis derechos como ciudadano y como empresario, como tú como periodista o como pueblo, mientras que ellos van a hacer lo que les da la gana? De enero a la fecha, 26 ataques se han registrado contra unidades de transporte, donde 17 empleados y 8 usuarios han perdido la vida. 14 más han resultado heridos y 6 incendios han sido provocados por mano criminal, quienes acosan al sector para financiarse por medio de la extorsión. Con imágenes de Ever Ábalos les informó Néstor Hernández. Y preste atención al siguiente caso. Negarse a tener una relación con un pandillero le habría costado la vida a Catherine Hernández, de 19 años. La joven fue asesinada en la calle principal de la colonia San Luis de Soyapango. Un caso lamentable que se suma a la lista de niños y jóvenes víctimas de la violencia en nuestro país. Y luego que la Fiscalía descartara que existieran capturas por la masacre en San Juan Opico, hoy el ministro de Seguridad habló del tema y dijo que las más de 80 personas que fueron detenidas ya están en libertad, pero en vías de investigación. Las autoridades tienen varias hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido ese día en el que 11 personas fueron asesinadas por pandilleros. Las personas detenidas no les atribuíamos nosotros participar de los homicidios. Es decir, en ese caso no participaron 80 ni 90 personas, lógicamente. Las personas detenidas fue en razón de pertenecer a los grupos delincuenciales que operan en esa zona del Departamento de la Libertad. Eso fue lo que nosotros expresamos desde un primer momento, que íbamos a trabajar y de hecho seguimos trabajando. Y mientras varios sectores hablan de implementar estado de sitio en diferentes puntos del país, existen zonas donde los habitantes viven limitados de derechos, pero por el accionar delincuencial. Esta vez nuestro compañero Julio Guevara viajó a un municipio de La Paz donde piden la presencia de agentes de la policía. Las razones nos las explica en la siguiente nota. Juegan sin imaginar el peligro que los rodea. San Antonio Mazahuat parece sumergirse en el temor. A las comunidades las tienen ya bastante atemorizadas. Grupos delincuenciales están ocupando el poblado como guarida, denuncian alarmados sus habitantes. Hace como 15 días, de ahí de la cantina levantaron uno que no lo han hallado. A ver para dónde le dieron. Aquí todo era tranquilo hasta hace unos meses, cuando repentinamente la unidad policial fue cerrada. El municipio se quedó sin nadie que vele por la seguridad de los pobladores, aspecto que no desaprovecharon estructuras que ahora causan temor. Ya se dan el lujo de pasarse ya armadito, entonces como que ya ellos sí ya van agarrando. ¿Verdad? De las 8 en adelante ya nadie se mira aquí en este parque. ¿Por qué? Porque solo ellos mandan. Si bien es cierto, no se reporta alza de homicidios, pero sí desapariciones, y las extorsiones están abatiendo a los comerciantes. Representantes de la municipalidad aseguran que han movido cielo y mar buscando el regreso de los uniformados, pero no hay respuestas positivas. Esto nos lleva a que la paz pública ya no se siente bien la ciudadanía, eso nos afecta como alcaldía. Cuestionamos al director de la PNC respecto al tema.
niega que San Antonio Mazaguat esté sin vigilancia. No respondió por qué fue cerrada la unidad, pero sí se refirió a la estrategia de seguridad supuestamente implementada en la zona. Cuando un municipio específico no tiene puesto policial, hay otro puesto cercano o vecino que está en otro municipio que tiene la obligación de hacer presencia, y eso es lo que nosotros hacemos. Estrategia que no convence a los afectados porque el puesto policial más cercano está a 4 kilómetros y niegan que policías lleguen a patrullar. Exigen seguridad antes que sea demasiado tarde. No esperemos hasta que hayan muertos pues, en las comunidades, que ya se vean, que llegan a sacar las familias y hagan masacres. El pueblo que clama presencia policial ante el acoso de grupos delincuenciales. La vida eterna, Señor. Por el momento solo queda elevar oraciones para que regrese la paz, dicen los habitantes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y al menos 17 soldados resultaron lesionados tras un percance vial ocurrido sobre el kilómetro 31 de la carretera panamericana en la jurisdicción de Cojutepeque. Según la información policial, el percance fue provocado por desperfectos mecánicos, lo que generó que el camión volcara. Pese a que no se reportaron fallecidos, 3 de los militares se encuentran gravemente lesionados. Y el más buscado de este jueves es Juan Carlos García García, alias Parrancho. Es acusado de homicidio agravado. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Presidente de la Corte de Cuentas revela que no existe copia del finiquito del expresidente Funes. En minutos le contamos todo. De la noche, 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la Corte de Cuentas reveló que la institución no tiene la copia del finiquito entregado al exmandatario Mauricio Funes al terminar su gestión. Raúl Hernández nos cuenta más. Un nuevo cuestionamiento se le ha sumado al expresidente Mauricio Funes. La Corte de Cuentas no tiene la copia del finiquito que le fue entregado al culminar su periodo. El exmandatario en una red social publicó el documento que recibió en junio de 2014, firmado por el entonces titular Rosalío Toches. Pero el ente contralor no tiene registro del procedimiento, algo calificado como grave. Por tanto, se iniciará una investigación. Hasta este momento, en los registros de la Corte de Cuentas, no se ha encontrado copia pues, de algún finiquito extendido al expresidente Funes. Partiríamos de que no se entregó o que la forma en que se entregó no fue irregular. Los diputados cuestionan las declaraciones de Valiente. Aunque él no era presidente de la Corte, sí ya era magistrado de la misma en el periodo anterior. Por tanto, ven difícil que no se haya percatado de lo ocurrido. Si él está diciendo que lo desconoce y él este el segundo periodo, el anterior periodo era magistrado, ¿cómo es que no se iba a dar cuenta? Así que al final yo no sé si eso se lo pueda creer la población. El caso del finiquito del expresidente Funes se suma a los cuestionamientos de los viajes realizados, documentación que por cierto también se desconoce su paradero. Es por eso que en una resolución la Sala de lo Constitucional delegó a un juez para obtener la documentación de los viajes y además se informe a la Fiscalía. Es que mire, es altamente anormal que se estén perdiendo los documentos de un presidente de la República. Y repito, no es posible que por la Constitución del país el presidente de El Salvador represente y conduce las relaciones exteriores. Sumado a los dos casos anteriores, Mauricio Funes también enfrenta un juicio civil al no poder justificar el incremento de su fortuna al momento de salir de la presidencia. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Les comento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó que se ha delegado a un juez para investigar los viajes del expresidente Mauricio Funes.
El magistrado Ramón Iván García será el responsable de indagar en la Dirección General de Migración, la Cancillería de la República, la Secretaría de Inclusión Social y el Ministerio de Hacienda todos los datos relacionados con los viajes que efectuó el exmandatario. Iván García tendrá atribuciones para incautar documentación en estas instituciones y, de ser necesario, como lo dice la Corte. Además, dentro del proceso, la Sala también ha solicitado a la Corte de Cuentas de la República que remita toda la información y auditorías relacionadas con los viajes del expresidente Mauricio Funes. Esta nueva orden de la Corte surge a raíz de que Casa Presidencial informó que esos documentos no se encontraron en sus archivos. Y la pérdida de los documentos sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes sigue dando de qué hablar. Hoy el Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción habló al respecto. La supuesta pérdida de los archivos de viajes y visitas oficiales del exmandatario y la ex primera dama Wanda Pignato continúan siendo tema de discusión. Organizaciones como Funde y Fusades exigen una explicación e investigación. Que tiene que investigarse, ¿verdad? Esta es una situación que genera los indicios de que puede haber un cometimiento de un delito penal, y es por eso que el fiscal general de la República tiene que investigar, así como el Instituto de Acceso a la Información interponer las sanciones respectivas. De 80 viajes realizados, el 90% fueron oficiales, ha dicho el expresidente Funes, asegurando que no tiene nada que ocultar. Casa Presidencial ha asegurado que no hay registros, pero estas organizaciones dicen que es fácil seguirle la pista a esa documentación y que debe hacerse. Hay un rastro de la información y se puede llegar a reconstruir con la colaboración de diferentes instituciones. El tema de la transparencia aún es sensible en el país. Procesos abiertos contra exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito, en los que también figura el expresidente Funes, dan señales de avances, pero no es suficiente, dice el Consorcio por la Transparencia. Es indispensable una labor más enérgica de la Fiscalía General de la República, señalan. Es una fiscalía que va a necesitar muchos apoyos, ¿no? Porque hay bastantes sectores, poderes, ¿no?, que van a querer obstaculizar su trabajo. Las instituciones involucradas en la transparencia y lucha contra la corrupción deben tener un rol más activo, expresan estas organizaciones, entre ellas la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental. Con imágenes de Israel Cortés, un informe de Raquel Herrera. Ese día también ha sido de protesta. Varios sindicatos marcharon hasta la Asamblea Legislativa para manifestar su inconformidad con la propuesta de reforma de pensiones que presentó el gobierno. Esperan ser escuchados por los diputados de la Comisión de Hacienda de este órgano del Estado. Y el Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas se concentró frente a la institución para denunciar una serie de atropellos a sus derechos laborales, como maltratos y acoso sexual por parte de algunos funcionarios. Queremos decirlo, señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, ustedes son los principales responsables de que esta situación esté pasando en la Corte de Cuentas. Es lamentable, históricamente nunca se había dado un acto tan desastroso como lo estamos viviendo hoy en la Corte de Cuentas, que compañeras y compañeros han sido víctimas de acoso laboral, abuso de poder. Otros que manifestaron su descontento fueron precisamente miembros de la Corporación de Comunidades para la Cooperación Solidaria, quienes marcharon hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tras no tener respuesta de la entrega de sus terrenos. Asimismo, se mostraron a favor de las propuestas hechas por el gobierno del incremento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones. Y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados tiene serios problemas que las autoridades de la Autónoma tienen que resolver lo más pronto posible. Ingmar Batres tiene la información. Adelante, Ingmar. El presidente de la ANDA está fuera del país y cuando regrese deberá resolver una serie de problemas. El primer punto, el altercado entre el subdirector de Ingeniería y Proyectos, Joel Thomas Dietrich, y la diputada del Partido Arena, Marta Evelyn Batres. Sus relaciones o amores con el ingeniero Fortín es directamente con él. Yo no soy presidente de ANDA. Yo sí no me puedo quedar callada ante esa falta de respeto y lo quiero hacer público. ¿Se reserva el derecho de acciones legales? Me reservaría el derecho de hacer acciones legales de no ver una respuesta favorable. ¿Cuántos días tendría el presidente Fortín para...? No le hemos puesto fecha. Esperamos que sea la mayor brevedad posible, contando con
que él asuma su responsabilidad también como presidente de la institución y de los funcionarios que designa. Por otro lado, Marco Fortín también tendrá que sentarse con los miembros del sindicato de la institución para tratar las denuncias que pesan en contra del gerente del área metropolitana, Rafael Andino. Estamos denunciando la verdad. Aquí no estamos hablando de política. Quien enfrentó esta semana un paro. Durante este altercado, incluso hubo agresiones a una periodista, hecho por el que la autónoma tuvo que emitir una disculpa. Este es un informe de Ingmar Bates. Y personas afines al partido en el gobierno se concentraron en la Plaza Italia en San Salvador, donde respaldaron las acciones del Ejecutivo en diversas áreas. También hicieron el llamado a la empresa privada para que se una al combate a la situación de inseguridad que atraviesa el país. Vamos a informaciones rápidas. El gobierno inauguró la unidad comunitaria de salud familiar especializada del Puerto de la Libertad. Hoy fue aprobada la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Un pandillero murió y un agente del GRP resultó herido durante un enfrentamiento en el municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un tragante en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. También el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la elaboración del borrador de la Ley de Gestión de Residuos. Este ladrón abordó un taxi en Pensilvania, Estados Unidos, y en un abrir y cerrar de ojos sacó un arma y comenzó a despojar de sus pertenencias al conductor. El asalto estaba en curso, pero el ladrón no contaba que atrás del taxi estaba una patrulla policial. Bueno, te puedes imaginar, los agentes del orden se dieron cuenta de que algo raro ocurría y de inmediato procedieron. El ladrón fue capturado infraganti con la pistola, el dinero robado e incluso con la víctima en la escena. Los norteamericanos titularon como el ejemplo, como la ley del karma, ¿no? Este ejemplo lo titularon como la ley del karma. Qué mala suerte, de verdad, de este ladrón. Mira, en esto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pudo haberlo tomado de rehén, pudo haberle disparado, pero afortunadamente, pues, estaba un patrulla cerca de él. Claro. En minutos le presentamos útiles consejos sobre cómo comprar un vehículo sin afectar su presupuesto. Las autoridades informaron sobre resultados favorables en el combate al zancudo transmisor del dengue, Chick y Zika. Ante esta situación, Protección Civil emitió alerta amarilla. Protección Civil emitió alerta amarilla para controlar los índices larvarios a nivel nacional. Según las autoridades, estos disminuyeron durante la jornada nacional realizada del 18 al 22 de enero. Hay menos zancudos, pero dicen que no se debe bajar la guardia. Tiene como propósito fundamental lograr llegar al nivel de seguridad y control con respecto al vector. Esto quiere decir lograr llevar el nivel de positividad de larvas a menos del 4%. A la lucha contra el zancudo, las instituciones de gobierno buscan el respaldo de las alcaldías para trabajar en el desarrollo de jornadas planificadas y calendarizadas. Si bien el Zika, el dengue y el chikungunya no se consideran una amenaza mortal, incrementan el gasto del sistema de salud. Que se van a realizar por cada 2 departamentos, iniciando por los departamentos que tienen mayor índice de peligrosidad, y en ese orden descendente se van a ir realizando hasta cubrir todo el país. Protección Civil también dejó sin efecto la alerta nacional estratificada para pasar a una alerta amarilla a nivel general. El Zika se manejó al principio como otra enfermedad más y las alarmas se encendieron tras descubrir su relación con las malformaciones en fetos y el síndrome de Guillain-Barré en adultos. Los departamentos que tienen las tasas de ataque más elevadas son Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente. Autoridades también hacen un llamado a la población para eliminar los criaderos de zancudo y así evitar la propagación de enfermedades. Con imágenes de Juan Castellanos, ese es un informe de Marcela Rivera. Y una misión multidisciplinaria con especialistas de la Organización Mundial de la Salud presentaron recomendaciones a sus homólogos salvadoreños para contribuir al combate del zancudo. La OPS considera que en el país se están alcanzando importantes avances en esta materia.
en El Salvador se debe justamente a las fortalezas que tiene el sistema de salud salvadoreño en relación a su sistema de vigilancia epidemiológica, y al ser el primer país de la región centroamericana que efectivamente detectó un conglomerado de casos de complicaciones neurológicas en concomitancia con la confirmación de la circulación del virus de Zika. Que recomiendan que pongamos atención a realizar las pruebas serológicas en los pacientes que han tenido síndrome de Guillain-Barré, que todavía no lo hemos hecho. Bueno, siempre nos hemos preguntado qué elementos debemos de tomar en cuenta cuando vamos a comprar un vehículo, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos, por ejemplo? A continuación, Crisia Recinos nos ha preparado en Economía al Costo este tema. Veamos. Buenas noches, Romeo y Roxana. Hoy en Economía al Costo hablaremos de vehículos. ¿Sabían que son los primeros 3 meses del año cuando más vehículos se venden? Para garantizar que adquiera lo que necesita, le hemos preparado una serie de consejos. Se recomienda iniciar una búsqueda partiendo de un análisis de rutina de cómo el vehículo facilitará su vida diaria. No todos son iguales, dependiendo de la marca y modelo. Están diseñados para un uso específico. ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? ¿Sale de la ciudad los fines de semana? Considere el fin y así sabrá el que se adecúa más. Investigue datos técnicos y el rendimiento. Busque opiniones de usuarios sobre el auto que va a comprar. Su presupuesto debe ser realista. No asuma compromisos de pago que resultarán incosteables. Por eso, busque la mejor fuente de financiamiento. Consulte las tasas de interés y las cuotas. Mientras disponga de más opciones, será más fácil tomar una decisión. Si lo pagará por cuotas, lo recomendable es no comprometer más del 30% de sus ingresos totales y que le quede al menos un 10% disponible para gastos imprevistos. Es preferible que dé una cuota inicial equivalente al 20 o al 30% del precio total. Asegúrese que no sea complicado conseguir en el país los repuestos y que esto no signifique desembolsos que al final no pueda pagar. Si compra un carro de agencia, consulte sobre el mantenimiento postventa. Y finalmente, si el vehículo a comprar es usado, asegúrese de que no tenga reporte de robo. Pero ¿quiénes son los que compran más vehículos si consideramos las edades? Un estudio hecho por la industria automovilística en Estados Unidos revela que no son los jóvenes los que están comprando más caros. Tal parece que los jóvenes están viendo como una responsabilidad mayor comprar un vehículo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la edad promedio para adquirir un carro es arriba de los 35 años, siendo los que inician una familia y quienes viven lejos de la ciudad los que más tramitan créditos con este fin. La generación del milenio, aquellos que tienen entre 21 y 35 años, están retrasando la responsabilidad para adquirir un automotor. Se cree que otros medios de transporte y el surgimiento de servicios como Uber han sido los responsables. El año pasado, 4 millones de automóviles y camionetas fueron compradas por jóvenes, que aunque es un número alto, solo representa el 28% de las ventas hechas en la industria automovilística. Unos dicen que están comenzando tarde, sin embargo, los gastos de este grupo de la población se orientan por inversiones y productos tecnológicos. Se estima que la crisis económica de hace 8 años hizo que entre el 2009 y 2010 solo un 13% de los compradores fueran jóvenes menores de 35 años. Esto es todo por hoy en Economía al Costo. Muy buenas noches. Elecciones internas del Partido Arena mañana en la entrevista de Hechos AM para cerrar la semana. Ahí están los invitados: Norman Quijano, actual diputado del Partido Arena y exalcalde de la capital, y estaremos conversando también con Hugo Barrera, que ha sido dirigente del partido, ¿no? Es dirigente actual del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Son parte de una planilla, además, que se ha presentado para las próximas elecciones internas del partido. Así que no se lo pierda a las 6:30 de la mañana aquí por Canal 12. Vamos ahora a saludar a Carlos Artiga para un avance de los deportes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarles. ¿Qué tal, Romeo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bien. Roxana? Muy bien. Siempre bien. Carlos, ¿y tú qué tal? Pues aquí listos para platicar de qué más va a ser, ¿no? La comidilla del día, la selección salvadoreña de fútbol. El resultado de ayer, que pues lo dejamos a medias, ¿no? Mientras estábamos haciendo el avance, estábamos perdiendo, mientras hablábamos se consiguió el empate, pero ahora hay que analizar las declaraciones del Primitivo Maradiaga después del partido, cuando ha dicho que él ve avances en el juego de la selección y que se queda tranquilo. ¿Se imaginan? Se queda tranquilo y ve avances en el juego de la selección después de empatar con Nicaragua. Hubo conferencia, ¿verdad, Carlos? Sí, hubo conferencia de prensa y también ya adelantó que este lunes dará a conocer
quiénes serán los 6 jugadores extranjeros que estará llamando, aparte de los 3 que ya están confirmados, que son Jaime Alas y Rafael Burgos, que militan en el fútbol de Guatemala, y Dustin Corea, que ya es parte de estas convocatorias. Aparte de ellos, habla de 6 futbolistas más, pero al sacar nuestras cuentas, nos salen cerca de 8 o 9 jugadores que militan en el extranjero, es decir, no todos los foráneos vendrán a la selección. Ahí donde comenzamos a especular quiénes son los que podrían quedar fuera y qué es lo que más le conviene, porque tomemos en cuenta, Romeo y Roxana, que todos los jugadores, y aquí sí vale decirlo, todos los jugadores del Salvador, salvadoreños que están afuera, son jugadores de media cancha hacia arriba, no son defensores. Por lo tanto, esperemos que esto haga que la cara de la selección cambie, ¿no? O al menos es lo que esperaríamos, compañeros. No sé qué piensan ustedes. De aquí a el primer partido contra Honduras. Mira, la eliminatoria incluye Canadá, México y Honduras. Equipos fuertes. A mí lo que me sorprende son las declaraciones de hoy, lo que Carlos nos estaba diciendo. Que dice el Primi que había avances, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Pero mira, yo lo acabo de decir en la radio. Antes nosotros peleábamos en la hexagonal. Ahora ni llegamos a la hexagonal. Antes era otro tipo de fútbol. Era distinto. Ahora pues yo creo que Honduras y México nos van a terminar de aterrizar rápidamente antes de pasar a un hexagonal, Carlos. Sí, Honduras anda mal, pero nosotros andamos peor. Así que veremos qué sucede el 25 de marzo. Es de mañana en 15, como decimos aquí en El Salvador, que se va a jugar ese partido en el Estadio Cuscatlán. Bueno, estaremos pendientes de eso. Ojalá compañeros. que no, ¿verdad? Ojalá que Vamos finalmente... a estar pendientes, claro. Uno quisiera ver ganar a la selección y hay gente que se molesta cuando uno dice esto, pero también seamos realistas, no podemos tapar el sol con un dedo. Uno quisiera ver ganar a la selección, pero la verdad es que la realidad está ahí, contra Nicaragua 1-1, con un penalti, por cierto, discutido, Carlos, que algunos dicen, mire, no fue penalti, pero bueno, al final lo favoreció para lograr este empate. Sí. Sí, al menos. Si no Gracias, hubiera sido un día histórico, porque nunca hemos perdido con Nicaragua, estuvimos a punto de perder ayer. Bueno, al ya menos. Se va acercando Nicaragua a la victoria contra El Salvador. Bueno, tener fe, tal vez más adelante se cumple. Esperemos que tenga que ver el hecho que todos estos jugadores, Darwin Serén, Richard Mengíbar, Jaime Alas, Pablo Punget, sí, hay que esperar, que no están, hagan una diferencia en el equipo, ¿no? Cuando se enfrenten a Honduras el 25. De eso y más vamos a platicar cuando estemos en Pizarrón Deportivo en unos minutos, compañeros. Saludos, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, hay que esperar un mejor desempeño de la selección con estos últimos partidos, ya con estos jugadores. Ya lo he escuchado eso, fíjate. No digo ganar, digo mejor desempeño. Bueno, ojalá, sí. Ojalá, ¿no? Que logremos buenos resultados. Saludos, Carlos. Saludos, buenas noches. Gracias. Y estas imágenes nos llegan desde México, donde quedó captado el video en el momento preciso en el que una gigantesca valla publicitaria cae sobre un vehículo. Bueno, las autoridades informaron de 5 personas heridas. Al ver el video uno piensa lo peor, sin embargo, el reporte solo habla de daños materiales. Los mexicanos dicen la siguiente frase, que cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Y bueno, ahí vemos impactante ese video. Son 2 vehículos los que se ven, los que resultan afectados, como usted lo puede observar ahí en pantalla. Uno es uno blanco y el otro que está atrás de él, que es un carro oscuro. Y ese sí le cae de verdad casi directo, ¿no? Y sin duda que esta frase que tú mencionabas pues se aplica perfectamente a este demandas ahí, a la municipalidad. En minutos, la Fiscalía de Brasil pide el arresto del expresidente Lula da Silva. Y para finalizar, bueno, en las redes sociales circulan millones de videos protagonizados por animales, pero hay unos que sorprenden, como por ejemplo el que vamos a ver en pantalla a continuación. Bueno, ahí está. Habla por sí solo, ¿no? Un perrito dando un paseo ahí sobre una tortuga. No es algo que se ve todos los días, ¿verdad? Y nos transmite también esa idea de que las mascotas son bastante divertidas también, pero mira qué interesante. Son divertidos, pero mucho tiempo, pobre tortuga. ¿Cuánto aguantó? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el video mire, que tiene muchas vistas ya, que es un video viral sobre animales, porque hay una cantidad de videos virales, los animales, que
¿Para qué te cuento? Mira, se nos olvidó comentar de la selección, que por cierto ya vamos con Carlos y Elisa para los deportes. No, hombre, si el sello se lo están poniendo, mientras vemos el video todavía, el sello se lo están poniendo porque vale $10 la entrada. Que muy caro. Sí. Muy caro. Es más barato en Honduras ver el partido del Salvador. Pero si tuvieras una buena selección, dirías tú, vale la pena. Pero con esta selección, creo que es tratar de matar y tratar de decirle a la afición, mire, no vaya. Por dos razones. Muy caro el general. Muy caro y además una mala selección jugando en este momento. Bueno, con eso cerramos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.